que es 49 Estamos muy contentos, estamos a punto de entrar a la hacienda de Santa María Mazaquiahuac. Esta hacienda data de 1549. Desde el 80 hasta la fecha, pues lo ocupa el 5º Regimiento de Caballería Motorizada. Como dato curioso, esta hacienda fue conocida como la hacienda de Nuestra Señora de los Limpios Puros Inmaculados Concepción Jardines Mazaquiahuac. Esto hacía alusión porque tenía muchas hectáreas de jardines. La peculiaridad de esta hacienda es que sus campanerías se encontraban alrededor y al centro de la hacienda puros jardines. Todos estos jardines que tenían pues agua rodada y una variedad muy grande de plantas, pues hoy en día está ocupado en mayor parte, por ejemplo, por estas cocheras donde pues están los automóviles que utiliza el 5º Regimiento. Es muy interesante porque antes, insisto, aquí estaban los jardines. Del lado derecho tenemos, alcanza a ver parte de un torreón. En un momento más habremos de ver este torreón, que pues es un distintivo muy interesante que tiene esta hacienda. Nos encontramos en el pequeño atrio de la capilla. En la fachada tenemos en latín Tota Pulcra es María, totalmente pura es María. Mazaquiahuac tuvo 3 panteones, obviamente aquel de primera clase, pues destinado a las personas que servían a la hacienda, ¿no? Mayordomos, caporales, entre otros. La segunda clase eran enterrados aquí como a 2 kilómetros, un lugar que se llama El Calvario, era también un panteón, y también un descanso, porque los que eran enterrados en la tercera clase tenían que caminar como 10 kilómetros para ser enterrado en el panteón de la tercera clase, que hoy pertenece a la comunidad de Mariano Matamoros. Hay una torre con campanas, ya no son las de la época. En este cambio, cuando deja el exgobernador Isidro Candia la hacienda, pues las campanas son llevadas a otro rancho muy cerca de acá. A nuestras espaldas tenemos esta imagen. Ya no es la original, la de la hacienda, pero lo que sí es original, por ejemplo, es el púlpito, donde era utilizado para pues el sermón del sacerdote. También tenemos algunos muebles como las bancas y este confesionario, esos son originales. El techo, pues en efecto, el estilo también es una bóveda estilo catalana, tiene vigas, pero no se alcanzan a ver las vigas porque es algo muy peculiar, está recubierta. Y algunos creemos que es de piel de becerro, o sea, piel de res. Entonces está curtida esta decoración y ya después está pintada. Es algo muy peculiar. Aquí en el templo está la entrada a este túnel que era utilizado durante la hacienda como vías de escape. Era algo muy interesante porque se encontraba debajo de estas vigas que son de la época de la hacienda y que amablemente los militares nos han permitido pues verlo de manera externa porque ya se encuentra clausurado. Pero si levantamos esta viga, aquí podemos ver parte de lo que es este túnel. Tiene unas lajas muy grandes que pues ahí es lo que está tapado el túnel, pero al levantarlas se encuentra la entrada a este túnel. Llevaba a un lugar que pertenecía a la hacienda, que se le conocía como el pan de cada día. La distancia la desconocemos, pero era utilizado meramente de escapatoria. Tenemos una leyenda muy interesante que es el monje de Mazaquiahuac, y aquí mi compañero Josué nos habrá de hablar un poco de esto. Luego de la fundación de la Nueva España en el año de 1549, un monje franciscano fue enviado a esta hacienda pues con la tarea de santiguar, asignar y de dar los santos sacramentos a los habitantes de esta hacienda. Entonces, luego de pasar por el piso de vigas y llegar hasta donde está el confesionario, este monje esperaba a sus feligreses pues para escuchar los secretos que ellos tenían. Aquí era donde él se enteraba quiénes eran infieles, quiénes robaban de la troje, incluso quién se expresaba despectivamente del administrador. Luego de terminar con esta tarea de confesar a los feligreses,
Este monje acudía directo donde estaba el administrador para contarle todos los pecados de los habitantes. Entonces fue así que, por romper el voto de silencio, este monje fue castigado por toda la eternidad. Pero hoy en día hay quienes todavía cuentan que ven pasar al monje, o incluso los militares cuando están en sus rondines nocturnos sienten la presencia, o como si alguien los estuviera observando, y entonces voltean y ven a un monje que los está observando desde el confesionario o desde el campanario. En este momento nos encontramos en la sacristía. A la derecha se encuentra un pasadizo, o lo que la gente le ha llamado un túnel. Eso es un mito. Lo que en realidad es este espacio era pues meramente un pasadizo para que los dueños de la hacienda pues llegaran aquí a la capilla a escuchar misa sin necesidad de pues salir de su hacienda. Entonces hoy este túnel está cerrado, pero pues vamos a ingresar hasta lo más profundo de este mismo. Este lugar antes no se encontraba clausurado, insisto, era esta vía donde estaban los dueños para acercarse al templo a escuchar misa. Después ya fue clausurado y entonces por estas características la gente dijo que este era el pasadizo de la hacienda, el túnel de escapatoria, cosa que pues no te llevaría a ningún lado más que a la hacienda, a la misma hacienda. Entonces el que tiene mucha lógica y el que sí sabemos es el que hace un momento pues vimos. Desde aquí tenemos una vista muy interesante de la hacienda. Vamos a ver la casa grande o la casa de los dueños por la parte de atrás, y ya más recientemente también vamos a ver la unidad habitacional de los militares que actualmente la ocupan, y por supuesto también los cerros que pertenecían en ese entonces a la hacienda. Pues nos encontramos en lo que era la antigua escuela. Como todos sabrán, pues antes los encargados de la educación pues eran los religiosos, los sacerdotes. Entonces pues tiene mucho sentido que estos salones o estas aulas pues ahora estuvieran cerca de la iglesia, pues para que los padres adoctrinaran pues a los hijos de los peones. Lo más quisquilloso es que hasta el día de hoy los militares siguen ocupando estos espacios también para salones de clases. A nuestras espaldas se encuentra lo que eran las habitaciones de la gente que apoyaba a la Casa Grande, los cocineros, su servidumbre y todo eso. Los dueños vivían aquí en la Casa Grande y la gente que la asistía vivía aquí en la parte de atrás. Entonces igual por eso es bonito. Consideramos que es un lugar muy importante el que tenemos aquí a la izquierda. Es donde se encuentra pues nuestro símbolo patrio, lo que es la bandera. Y pues ahí está un vigía que está las 24 horas del día. Hay una persona encargada de custodiar esta insignia, esta bandera. Obviamente es relevado, pero en ningún momento durante todo el día, durante todo el año, dejan solo esta bandera. Aquí tenemos un columpio. Hay una leyenda en torno a este columpio que pues tiene que ver con el hecho de que una niña se aparecía y que lo pusieron para que ya no pues ya no espantara. Otras personas más dicen que pues la niña no está fallecida, sino que fue en el cambio de hacendado en los 40s que pues que mandan a construirle para su hija, ¿no? Y pues otros más dicen que pues tiene muchísimo tiempo. Son leyendas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que de manera inesperada pues sí se mueve, y lo más quisquilloso es que si se dan cuenta en la parte de abajo del columpio está limpio de pasto. No creo que los compañeros militares se columpien, ¿no? Entonces pues eso es algo inexplicable.
Toda esta protección fue pensada para que la gente no accediera o no entrara tan fácilmente, porque iban a custodiar de un lado pues el tema del pulque, porque estaba el tinacal, y del otro lado pues era una troje, ¿no? Entonces pues estaba esta reja desde esa época, se ha mantenido, es forja, pues es de la época, y entonces pues está pensado para eso, para que el administrador y todo eso pues tuvieran control de estos lugares que eran muy importantes. Es no hay gente. Antes, entonces todo esto alrededor del casco pues eran las calpanerías, entonces aquí vivía la gente, aquí había calpanerías, ahí había calpanerías también, entonces la gente vivía a los costados. Fue el primer dueño. ¿Dónde se asienta la primera hacienda de Mazatlán? Es en esta parte, la escuela militar. Y si no me equivoco, la Escuela Militar Retiro es de las pocas que hay en todo el país. La tenemos aquí en el 5º Regimiento de Escuela Militar. Y entonces es la parte más antigua. De ahí que cuando rascaran la alberca semiolímpica, encontrarán varias piezas arqueológicas que son las que se encuentran en la Casa Grande de las Vitrinas. Ahí está, mira, esta es la única escuela militar de todo el país. De todo el país. Esta parte va a cumplir 400 años. 450. 450 años. Anteriormente en el arma de caballería no había mujeres, entonces con los procesos de igualdad y de equidad, este año empezó el reclutamiento con 30 mujeres. Sí. Pues es una hacienda muy importante, como tal empieza en 1549, siglo XVI, que es la parte de abajo, que es actualmente lo que es la escuela militar. Después ha habido varios periodos estructurales, los terrones son del siglo XIX y la Casa Grande y otra parte pues, del siglo XVIII. Inició la hacienda como un sitio de ganado, reses, animales, todo eso, y después con el paso del tiempo pues se volvió agrícola, fue una hacienda agrícola muy importante, pero pues fue orgullosamente de las haciendas pulqueras más importantes de Tlaxco y también muy importante a nivel estatal. Y importante también por el tema de que fue la primera, por así decirlo, la primera hacienda de Tlaxco, la primera merced de tierras y de las primeras haciendas de todo Tlaxcala. Entonces, pues afortunadamente ahorita pues están en muy buenas condiciones y se permite pues el acceso fines de semana, principalmente sábado y domingo, permiten el acceso para conocer este espacio histórico muy importante. En 1938 la última dueña, doña Josefa Sáenz, le da a los peones de la hacienda no solamente las tierras de la misma, sino también la construcción, el casco. Entonces el exgobernador Isidro Candia pues toma posesión de esta hacienda hasta 1971. De ahí más o menos un periodo como de 10 años esta hacienda pues queda así pues en incertidumbre, y es en los 80s que el gobierno federal se la da al gobierno, bueno, a Sedena para que realice sus temas pues administrativos de militares. Gracias, Miguel, una aventura más, tocó Mazatlán y la verdad es que siempre nos termina de sorprender, o más bien nos sigue sorprendiendo el municipio de Tlaxco con muchísimas cosas que vamos aprendiendo, obviamente también guiado por tu sabiduría mágica. Entonces, pues muchísimas gracias, Gil, nos despedimos de otra travesía más de los rinconcitos de Tlaxco. No, pues gracias a ustedes que se dieron el tiempo de conocer este espacio, sabemos un poquito de esta hacienda y pues invitar también a todos a que vengan a conocerla fines de semana. Los militares son muy amables y les dan un recorrido muy interesante por sus instalaciones y por lo que ellos hacen también. Entonces ahí lo tienen. Perfecto, lo único que tienes que hacer pues, es venir aquí a las oficinas, prácticamente en la entrada, y ahí vas agendando los fines de semana, ¿cierto? Es correcto, sí. Perfecto, pues nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Gil. Y recuerda que lo hecho en Tlaxco está bien hecho. Nos vemos. Ahí estamos, fíjate, sí, acá está el gris. Allá va otro. Y ahorita con las 30